Buenos días. Hoy vamos a ver sentencias y variables de JavaScript. Las sentencias de JavaScript se suelen utilizar en primer lugar para definir variables, tal y como tenemos en este ejemplo de aquí, donde lo primero que vemos es un comentario de una línea que llega hasta final de línea, que es algo que se interpreta por el intérprete de JavaScript como un texto explicativo que no debe ejecutar. Eso simplemente lo descarta al ejecutar. La siguiente línea define una variable x sin asignarle ningún valor. Nosotros vamos a representar gráficamente la definición de variables así. La variable es la línea esta vertical y debajo el valor que se le asigna. Cuando una variable no tiene ningún valor asignado, es como si tuviese un defined dentro de ella. Si la consultamos, nos devolverá un defined. En la segunda sentencia, en esta de aquí, definimos la variable i y al mismo tiempo con el operador asignación, o el operador igual, perdón, le asignamos el valor hola, el string hola. Por eso, lo que obtendremos es un árbol como este de aquí. Tenemos un árbol que tiene la variable i con el contenido hola dentro de ella. Aquí ya la variable no está indefinida. Si nosotros hacemos aquí una doble definición de variables, que también se puede hacer con una sentencia, las sentencias de definición, como han visto, empiezan todas por var, y en una sentencia de definición de variables podemos definir la variable z y asignarle el valor 1, como hacemos en este primer caso, en esta primera parte, y la variable t y asignarle el valor 2. Por eso generaríamos estos dos árboles de aquí. También podemos asignar expresiones a las variables directamente, no solo valores individuales. Esto lo ilustramos en este ejemplo de aquí. Aquí tenemos una definición como la del caso anterior, donde generamos este árbol, variable x con el contenido 3. Aquí le asignamos a la variable, creamos la variable i y le asignamos, la inicializamos con el valor 5 más x. Como x vale 3, la estamos inicializando con 8. Y aquí creamos una nueva variable, perdón, aquí no creamos, aquí asignamos a la variable i. Estos son sentencias de definición de variables porque empiezan por la palabra reservada var, que es una palabra reservada del lenguaje, y aquí lo que hacemos es ejecutar una expresión que lo que hace es asignar a la variable i el valor que contenía esa variable antes de hacer la asignación, restándole 2. La referencia ahí en la parte de este lado de la expresión es antes de hacer la asignación y la referencia ya en este lado es la referencia a la variable y al valor que va a contener. Por eso, como a 8 aquí le restamos 2, pues entonces la variable contendrá un 6 después de esta asignación. Por último, tenemos aquí una referencia a la variable z que no ha sido definida en el programa y por lo tanto esa variable no existe y nos va a generar un error. El programa se interrumpe y esto no funciona. Vamos a ver cómo se delimitan las sentencias. Hasta ahora hemos delimitado todas las sentencias con un punto y coma. Y lo normal y lo recomendado desde el punto de vista metodológico es que todas las sentencias JavaScript acaben siempre por un punto y coma y un retorno de línea. Y que cada línea contenga como máximo una sentencia. Incluso algunas sentencias se pueden partir en varias líneas. Pero la sintaxis de JavaScript permite otras cosas, como las que tenemos aquí en este ejemplo. Y entonces, por ejemplo, aquí tenemos una primera sentencia de definición de la variable x, que empieza por var, pues eso se sabe que estamos definiendo, y viene el nombre de la variable y punto y coma. Este punto y coma lo que hace es delimitar el final de la primera sentencia. Un punto y coma delimita siempre una sentencia. Con esa sentencia estamos definiendo pues, un árbol con esta estructura. Pero después lo que hacemos es tenemos una nueva sentencia de asignación. Esto es una expresión, x igual a hola. Y entonces en esta segunda sentencia lo que hacemos es asignar a la variable x, que ya existía y que estaba indefinida, el valor hola. Y llegamos a esto de aquí. Antes tenía un defined, ahora tiene hola. Y eso son dos sentencias. Esta segunda sentencia, aquí, no la hemos delimitado con punto y coma, simplemente con un retorno de carro, porque el retorno de carro también es un delimitador válido de sentencias.
aunque como esto lleva ambigüedades, no está recomendado que hagamos esto que acabamos de hacer aquí. Está recomendado utilizar las dos cosas simultáneamente. En esta última sentencia tenemos una sentencia de definición de la variable i, que se inicializa con el string Pepe, pero que la terminamos solo con el retorno de carro, que también es posible, con nueva línea, no ponemos punto y coma. Esto es posible y esto nos lleva a esta definición de aquí, a la variable i con el valor Pepe, pero esto tampoco debemos hacerlo. Estos son simplemente ejemplos de cosas que no se deben hacer. Se recomienda que siempre se delimiten todas las sentencias con punto y coma y nueva línea. Esto facilitará enormemente la legibilidad de su programa, tanto por usted como por otras personas. Las variables en JavaScript son no tipadas y pueden contener, como ya hemos visto en los casos anteriores, en algún caso que no lo he mencionado, valores de cualquier tipo o de cualquier clase. Aquí tenemos sentencias donde primero definimos la variable x y le asignamos un 5, en esta sentencia de arriba. Luego, a esa misma variable, esto ya son sentencias de asignación, son expresiones, le asignamos hola y la misma variable pasa a contener el string hola. Después le asignamos un objeto, el objeto date, y entonces se nos mete el valor de, bueno, pues el reloj de la fecha y la hora. Y le podemos meter incluso el objeto newObject, que es un objeto de la clase Object vacío, con lo cual pasaría a contener esto, que es como se representa el objeto de la clase Object vacío, como veremos cuando lleguemos a este tema. Entonces, una variable puede contener cualquier elemento, siempre. Son variables no tipadas, aunque existen tipos, clases, y estos pues se utilizan en otros contextos. Vamos a entrar ahora a ver con detalle cómo es el nombre de las variables, porque este es un tema que conviene conocerlo muy bien para no cometer errores sintácticos cuando hacemos programas. El nombre de una variable o de un identificador debe comenzar siempre por letra, subrayado o dólar. Y además puede contener dentro también cualquiera de estos elementos, letra, subrayado o dólar, además de los números. Así tenemos que identificadores bien construidos son estos de aquí arriba y mal construidos son estos de aquí abajo. Vamos a verlos por detalle. X solo tiene una letra. Ya subrayado vas contiene solo letras y subrayados. Habrán notado que contiene la A con acento. Pues bien, eso es una letra válida, porque JavaScript está internacionalizado y puede contener cualquier letra de cualquiera de los lenguajes que soporta, que son muchos, son casi todos los que hay en el globo terrestre. Luego aquí tenemos dólar a 1, a mayúscula 1 también es correcto, porque empieza por dólar y contiene letras y números. Un dólar es una variable correcta. Subrayado 43 días, lo mismo, empieza por subrayado, que es correcto, y 43 días. Y luego aquí tenemos variables incorrectas. ¿Por qué? Bueno, esta primera empieza por número, error. La segunda también empieza por número, error. La tercera empieza por tanto por ciento, que no es letra y por lo tanto ni puede empezar por ese carácter ni puede estar dentro. V igual a 7, pues tiene el igual, que no es una letra. A, interrogación, B, interrogación tampoco es una letra. Bueno, además de esto, un nombre de variable no debe ser una palabra del lenguaje, una palabra reservada. Por ejemplo, var, que hemos utilizado mucho, no puede ser, ni otras que tenemos, que iremos viendo en la asignatura. Y además, las variables son sensibles a mayúsculas y minúsculas. Por lo tanto, aquí tenemos dos nombres de variable diferentes, porque la la M es minúscula y aquí es mayúscula. Entonces, representan dos variables diferentes, aunque en ambos casos tenemos la M. Bueno, como resumen, tenemos aquí la tabla de todas las sentencias de JavaScript y aquí vamos a ver que hasta el momento hemos visto dos sentencias, dos tipos de sentencias. Las expresiones, que está de aquí, que son las sentencias de asignación que hemos visto, y las definiciones de variable, que son estas de aquí. Vamos a ver esto sobre un script y qué impacto tiene en las páginas web. Bueno, aquí tenemos un script muy parecido a los anteriores, que es este de aquí, este script de aquí, que lo único que hace es definir una variable x, luego le asigna un valor hola y luego define la variable i que la inicializa en definición con el string Pepe. Bueno, pues esta página web no muestra nada asociado a este programa, porque no hay ninguna sentencia que inserte nada en la página web. Esta página web tiene el título, que es este título de aquí, y
y luego tiene el script. Este script lo que hace es ajustes internos. Crea variables, les asigna valores, los cambia, pero esto no se ve en la página web. Para que se vea tenemos que sacarlo. Por tanto, si queremos que se crean estos valores, tenemos que añadir una sentencia como esta de aquí abajo. Esto es exactamente igual, vamos a añadir esta sentencia, donde hacemos document.write, ver variables x e y, este string, que es esta primera parte del string, que nosotros concatenamos con el valor de x, luego le metemos el blanco, metemos el valor de y. Y entonces, por eso nos va apareciendo, digamos, los dos valores separados por un blanco. Porque aquí tenemos la x, que es el hola, el blanco, este de aquí, que es este blanco, y luego la y, que es el Pepe, que aparece aquí. Y así es como sacamos contenidos a las páginas web. Y con esto acabamos este tema proponiéndoles este ejercicio de test. Buenas tardes, nada más.